Comisión de Hacienda del Senado. Saludos a los señores senadores, señor secretario, ministro de Justicia, asesores varios. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Presidente, se recibió una excusa de la ministra del Interior, quien señala que por tener que estar en la Comisión de Seguridad de la Cámara por la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública le resulta imposible asistir a la sesión de hoy y que en su reemplazo asistirá el asesor Claudio Rodríguez. Sí, ahí lo veo sentado, don Claudio. Muy bien. Bien. ¿Se puede sentar en la mesa también, don Claudio, si quiere? No sea tan tímido. Es la que contestar igual, que va a hacer que el micrófono ahí. No. Bien, estamos aquí para ver el proyecto que modifica esos cuerpos legales para el fortalecimiento del Ministerio Público. Esto fue visto por la Comisión de Constitución en la hora de 6 o 7 sesiones y Hacienda lo tiene que ver como comisión técnica, o sea, no en su caso solamente con las normas propias de financiamiento. Así que sería bueno partir por conocer el contenido del proyecto. ¿Ya? ¿Tiene urgencia este proyecto, señora? Sí, tiene suma. Tiene suma que será modificada, entonces. Muy bien. Don Luis, somos todo oídos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores presentes y al abogado y abogado de la Secretaría. Yo realizaré una breve exposición sobre el contenido del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que forma parte del grupo de proyectos priorizados en materia de seguridad. El objetivo central de este proyecto tiene que ver con actualizar la regulación y la dotación del Ministerio Público, teniendo en consideración el cambio en el fenómeno criminal en nuestro país en los últimos años, que se ha caracterizado principalmente por el aumento de delitos violentos, la intervención de grupos organizados, y eso exige una persecución penal mucho más eficaz, que tenga mecanismos de adaptación oportunos y estructuras de trabajo que tengan ese mismo propósito o fin. Lo que yo a vuestra señoría les estoy exponiendo a continuación forma parte del trabajo que el Ejecutivo ha desarrollado conjuntamente con el Ministerio Público y con el Ministerio de Hacienda para el proyecto de fortalecimiento, y así se hizo en la etapa prelegislativa, así como en la etapa previa, en la etapa de la Comisión de Constitución. El origen es relevante, como vuestras señorías saben, es producto del acuerdo del protocolo asociado a la Ley de Presupuesto del año 2023, especialmente en lo que fue en la mixta de presupuesto, que tenía que ver con 3 aspectos que eran clave. Uno, el aumento de la dotación de funcionarios y personal. El segundo tenía que ver con fiscalía, la creación de fiscalías especiales, y en tercer lugar, la modernización de los criterios de incentivo del desempeño. Un tema este último que ha sido bien discutido, anticipo que fue un tema bien discutido en la Comisión de Constitución, asociado a los resultados en la persecución criminal, y uno de los énfasis que por lo demás ha tenido el fiscal Valencia, que con certeza también ustedes escucharán en esta comisión. Adicionalmente, es conveniente señalar que la discusión que nosotros estamos teniendo en el contexto de este plan de fortalecimiento del Ministerio Público es una iniciativa distinta, tanto desde el punto de vista de dotación como financiamiento, que aquella que está vinculada a la Fiscalía Supraterritorial. Es decir, todos los antecedentes y aspectos a los cuales yo voy a hacer referencia, incluyendo dotación y recursos, suponen un plan de fortalecimiento integrado para el Ministerio Público, pero respecto al cual se analiza separadamente en un proyecto separado y con dotación y recursos separados para el proyecto de Fiscalía Supraterritorial. Esto es relevante porque el día de mañana se va a promulgar la reforma constitucional y los primeros días del mes de marzo debiera ingresar el proyecto de ley de Fiscalía Supraterritorial. Esa es una estructura distinta, y eso es relevante porque el trabajo que se desarrolló en conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Dirección de Presupuesto no solo se focalizó en este plan de fortalecimiento, sino que también implicó avanzar en aquella que está vinculada a la Fiscalía Supraterritorial. Por eso, cuando se ingresó la reforma constitucional, nosotros informamos que ese proyecto de ley más o menos ya estaba costeado en términos de dotación y de recursos. Ahora,
La estructura del proyecto son 3 artículos permanentes y 6 transitorios que tienen por propósito central modificar la ley orgánica del Ministerio Público y las reglas de incentivo al desempeño que en su oportunidad se dictaron para esta institución, por un lado con el incremento de personal, en segundo lugar con el propósito de mejorar la persecución criminal, lo que significa hacer adecuaciones desde el punto de vista de su estructura orgánica, y en tercer lugar mirar desde la perspectiva de la regla de incentivo. En la distribución del mayor incremento de dotación son en total 819 cargos para 4 unidades en el Ministerio Público, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales que están vinculados, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares para un periodo de 4 años en una gradualidad que más adelante les voy a comentar. Con esto el Ministerio Público logra un incremento de dotación que le permite llegar a 1.000 fiscales adjuntos, que era uno de los objetivos que están asociados a la gestión del fiscal Valencia y que le permite resolver la proporción adecuada de número de fiscales por cada 100.000 habitantes en el país. En el caso de incrementos de dotación, el reforzamiento del personal está estrictamente vinculado al régimen de tramitación de causa. Paralelamente, este Congreso ha estado realizando modificaciones significativas a propósito de la agenda de seguridad, pero algunas que son procesales relevantes para el funcionamiento del sistema. Eso sería, por ejemplo, el denominado proyecto de reincidencia, que ya hoy día es una reforma procesal un poquito más pequeña, que está en la Cámara, que ya la vio este Senado, pero que probablemente va a ir a comisión mixta. Y eso tiene que ver con crear unidades especializadas para delitos de mayor complejidad y violencia. El Ministerio Público hoy día está haciendo adecuaciones de gestión con la estructura que tiene. Eso es lo que ha hecho en materia de homicidios. Probablemente el fiscal nacional lo podrá explicar con más detención cuando sea su exposición, pero este proyecto apunta a reforzar la modalidad de gestión y de organización que está llevando a cabo el Ministerio Público en la actualidad. Lo segundo, que tiene que ver con fortalecer los mecanismos para la gestión de turnos y flagrancia, ¿no? Mejorando la respuesta. En esto el Ministerio Público ha avanzado significativamente en materia de gestión. Sin embargo, en términos de dotación, para que ese modelo de gestión funcione óptimamente, este proyecto está vinculado a ese fin. Y por último, un incremento de fiscales dedicados a tribunales de garantía y tribunales de el juicio oral. Esto en buena parte no solo tiene que ver con el aumento, sino con los efectos de la normalización post-pandemia, ¿no? El efecto de la normalización post-pandemia ha generado una congestión de casos bien relevante, y eso supone, ¿no?, una intensa cantidad de juicios que en la actualidad se están desarrollando. Algunos, por reglas procesales que tenemos en la actualidad, tienen estos periodos de programación casi 2 años. Eso es un tema que nosotros estamos tratando de corregir en otro proyecto que también hemos conversado con el Ministerio Público. Por lo tanto, esta primera parte, que tiene que ver con dotación, que está vinculada a la gestión de casos, tiene estos 3 aspectos que son relevantes en el modelo de funcionamiento del Ministerio Público. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos. En materia de víctimas y testigos, este Congreso está discutiendo 2 vías de trabajo distintas. Una es la que está vinculada a este proyecto de ley para fortalecer la dotación del Ministerio Público vinculada a los aspectos de atención y protección de víctimas y testigos, y otro es el proyecto de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que tiene un foco complementario específicamente en lo que significa la asistencia jurídica y los regímenes de información. ¿Por qué esto importa en el caso del Ministerio Público? Porque supone tratar de darle mayor intensidad de trabajo a esta área donde el Ministerio Público ha realizado mejoras de gestión, pero que requieren sobre todo trabajo más personalizado en el caso especialmente de las reglas que adicionalmente este Congreso ha puesto para el caso de, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes. En el caso de entrevistas videograbadas sería un buen ejemplo de eso. Y además permite mejorar las coberturas en materia de atención y orientación, avanzar en respuestas diferenciadas, dada la evidencia que en la actualidad tiene el Ministerio Público, y además equilibrar cargas de trabajo que son muy asimétricas por los aumentos asimétricos también de causas. Si bien el Ministerio Público ha tenido un aumento de causas significativo, como todo el sistema, ese aumento es asimétrico dependiendo de las regiones.
Se crea además la unidad de supervisión de la persecución penal. El Ministerio Público en la actualidad tiene un débil mecanismo de control interno y lo que ha hecho en esto es avanzar el proyecto en crear una unidad específica en el cumplimiento de las instrucciones generales del Ministerio Público, de modo que mantenga un mecanismo de control regular los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. En el proyecto de reforma constitucional, quiero recordar que crea la Fiscalía Supraterritorial. De hecho, este Congreso aprobó como una de las causales de remoción de los fiscales regionales el incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones generales por parte del Ministerio Público. Esta es la única manera de dar una lógica integrada y uniforme a la persecución criminal. Y la unidad de supervisión de la persecución criminal, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública la tiene a propósito del sistema de calidad de defensa. Las experiencias que tiene el sistema institucional es que tener supervisores de estas características permite no solo monitorear, controlar oportunamente, sino que también tener régimen de rendición de cuentas adecuado en un sistema unitario de carácter nacional. Y además, de hecho, la reestructuración de divisiones funcionales que hoy día están en el funcionamiento del Ministerio Público, que tenían distintas denominaciones en la actualidad, que permite en el fondo focalizar, no solo la jurídica, la de formación de fiscales, delitos sexuales y explotación sexual, y planificación, control de gestión y supervisión, todo con el fin de mejorar el funcionamiento del Ministerio Público. En materia de gradualidad, esta es la gradualidad que está reportada en el informe financiero. Nosotros ya hemos conversado con el Ministerio Público, que probablemente, producto de esta conversación, yo la anticipo, ¿no? Porque esto ya nosotros lo hemos conversado con ellos, también fue parte del debate de la Comisión de Constitución. Probablemente el primer año es un año donde nosotros debiéramos tener una mayor cantidad de fiscales en el proceso de gradualidad. Son solo 17 y eso es una advertencia que ha hecho el Ministerio Público, que el Ejecutivo comparte y que en consecuencia está dispuesto a realizar el ajuste en el momento que corresponda. Respecto de las asignaciones profesionales, eso se ha focalizado principalmente a propósito de administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos. Nosotros habíamos hecho esfuerzo, el Estado de Chile había hecho esfuerzo ya en materia de fiscales adjuntos. Esta vez lo estamos haciendo también respecto de administrativos y auxiliares, con la finalidad, ¿no?, de mejorar las asignaciones de los funcionarios en los estamentos que hoy día cumplen un rol de apoyo bien significativo a las labores del Ministerio Público. Y adicionalmente hay otras modificaciones que son muy importantes. Una de ellas es tratar de conservar la inversión que el Estado realiza en los procesos de formación y capacitación de fiscales, y esto es específicamente en la señal en torno a fiscales regionales. Dadas las reglas que tiene el sistema en la actualidad, un fiscal, luego que ha acabado los periodos consecutivos que le permite la ley, tiene que retirarse del Ministerio Público, y eso en rigor es perder experiencia, perder recursos, perder capacitación. Y esto está provocando un segundo problema en el Ministerio Público. Ese segundo problema en el Ministerio Público es que fiscales adjuntos no están postulando a fiscal regional. Entre otras cosas porque sus trayectorias profesionales tienen mayor estabilidad como fiscales adjuntos y como fiscales regionales es finalmente el fin de su carrera. En consecuencia, el Ejecutivo considera, juntamente con el Ministerio Público, que lo que debiéramos establecer es un mecanismo en virtud del cual quien ha sido fiscal regional y ha accedido a ese concurso en su condición de haber sido postulante en su oportunidad como fiscal adjunto, pueda volver a la posición original en la que él se encontraba al momento de la postulación. De ese modo se puede conservar ese tipo de capital y sobre todo de la persecución criminal, porque probablemente podrían ser asesores del Ministerio Público, pero esta es una manera además de acabar con las sillitas musicales, ¿no?, que genera una distorsión, que era una manera indirecta, ¿no?, de conservar ese capital humano en la perspectiva. Sería la interpretación más bondadosa de esa figura, en el fondo, claro, ¿no? Habría que aplicar lo mismo para el Senado, ¿no? Se pierde el capital acá, pues, se va.
Ahora, en este aspecto, sin embargo, hay una pequeña adecuación que el Ejecutivo también considera necesario hacer en el proyecto original como está, y que esta norma se aplique no desde su dictación, sino que, por ejemplo, a los que estaban en sus cargos vigentes al momento de ingresar el proyecto de ley, ¿no? Porque hay algunos concursos que se están desarrollando en la actualidad que están asumiendo fiscales regionales que son personas muy valiosas y que provienen precisamente de las trayectorias previas de el Ministerio Público. Es una manera también de reconocer no solo las carreras, sino que mantener el régimen de autonomía del Ministerio Público en el sistema institucional. Y por último, perfeccionar los mecanismos de incentivos institucionales al desempeño. Entre otras cosas, ustedes yo creo que lo han visto a propósito de otros proyectos, es tratar de ir reemplazando el bono de desempeño institucional individual a uno de desempeño colectivo por cumplimiento de meta, lo cual tiene una lógica particular durante la actual gestión del Ministerio Público en cómo alinear esas metas a resultados en el desempeño de la persecución criminal, aunque ese detalle me parece que lo propio es que lo informe el fiscal nacional, pero ahí hay un ajuste que tiene por propósito precisamente alinear esos incentivos en el desempeño del Ministerio Público. Esta es la estructura de gasto por año, tanto el incremento personal, el sistema de supervisión y el de la asignación profesional. Y en régimen llegará a 43.000 millones y fracción. En resumen, vuestras señorías, el propósito de mayor incremento de dotación del personal del Ministerio Público no solo hay que mirarlo desde la perspectiva del número de fiscales, que con esto nosotros llegaríamos a una cifra de 1.000, sino que también lo que implica el aumento de dotación para toda la acción de apoyo que requiere el funcionamiento del Ministerio Público y de los fiscales en particular, tanto de la perspectiva de la persecución criminal como de la perspectiva de la atención de víctimas y testigos. En segundo lugar, el impacto fiscal que irroga son de 43.000 millones y un poco más, y además la mejora de condiciones funcionarias para los estamentos administrativos y auxiliares que habían sido rezagados en otros trabajos y mejoras previas. Esta es probablemente el plan de fortalecimiento más significativo que ha tenido el Ministerio Público desde su establecimiento, pero también es necesario decir que es producto, entre otras, de las condiciones y los contextos distintos en los cuales hoy día se desenvuelve la persecución criminal y la sofisticación de las demandas institucionales que este Congreso le ha requerido al Ministerio Público. Una de ellas es la que está vinculada a la persecución de organizaciones criminales, para lo cual tiene una cierta lógica el funcionamiento o la implementación de Fiscalía Supraterritorial, pero implica mirar al Ministerio Público de un modo distinto a como lo hemos hecho en la actualidad, y por eso este plan de fortalecimiento ha sido discutido y ha sido presentado no simplemente como una suma de dotación y de recursos, sino que también con propósitos de adaptación institucional para el mejor desempeño de la persecución criminal. Eso, señor presidente, quedo disponible a sus preguntas. Bien, muchas gracias, ministro. No sé si algún senador quiere... Con micrófono, José Miguel. Presidente, por su intermedio, señor ministro, cuando se creó el sistema de fiscalías y el público, había una fase de formación. Los fiscales no entraron directamente de la calle, tuvieron un periodo de formación. Eso desapareció y sigue sin aparecer. Y yo por lo menos estimo que es bastante importante por lo menos algún curso básico porque no es lo mismo, los abogados, no por ser abogados no saben interrogar ni investigar, ¿no? Eso a mí me llama la atención que se exija solamente la profesión y que los fiscales pues, lleguen de la calle directamente a ejercer esta función sin ninguna preparación previa. Gracias, presidente. Yo me sumo primero a la primera pregunta, porque efectivamente también la tenía, y creo que se llama una inquietud bastante amplia de que los
de quienes hoy día están en el Ministerio Público, porque una cosa, tiene razón, es que se incorpora un porcentaje grande, otra cosa es cuánto se demoran en estar ejerciendo en propiedad y con conocimiento, como dice este cargo, digamos, y eso es una primera pregunta. Segundo, porque aquí el gran tema, lo que se planteó originalmente en la reforma procesal penal, la creación del Ministerio Público, era la necesidad de que se vieran determinado número de causas por fiscal, que es un dato que puede ser bueno o malo. ¿Cómo evolucionó eso y cómo quedamos con esto, por así decirlo, en propiedad? Y también cómo se calculan las causas, ¿no? Porque si son causas que están activas, que es distinto de que si son causas que están en proceso de archivo, no de término, digamos. Entonces no sé si eso puede ser también una segunda línea de información. Tercero, y esto creo que es más del Ministerio de Justicia que del Ministerio Público o de ambos, es cómo conversan el mejoramiento de las capacidades del Ministerio Público con quienes tienen que hacer investigaciones para el Ministerio Público. Por ejemplo, la PDI, puedo ser un ejemplo cualquiera, porque yo he oído de varios planteamientos que los sistemas, para que sean eficientes, uno tiene que tener, digamos, si uno tiene más fiscales, se supone que va a haber más investigaciones y va a tener más requerimiento de servicio de las policías que están a cargo de eso. Entonces no sé si eso hay un cierto plan más completo, porque uno no saca mucho si aumenta el número de fiscales y, por ejemplo, quienes investigan son los mismos, digamos, porque ahí se produce una especie de atochamiento de nuestro lado. Hoy día hay un atochamiento, la palabra puede ser no la más precisa, pero precisamente en la fiscalía, porque efectivamente hay un número bien impresionante de causas por fiscal. Ahora hay que ver bien cómo se descomponen esas causas, a dónde llegamos con esta nueva realidad, si va a ser suficiente o no suficiente. La gradualidad, me parece que es una gradualidad que el primer año es muy poco, y usted lo acaba de decir que eso va a mejorar. Pero también ver cómo conversan con las policías, digamos, porque esto también tiene que tener, porque al final, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hoy día estamos viviendo una situación de inseguridad ciudadana como no tiene precedente, y eso tiene que ver con delitos, o sea, delincuenciales, narcotráfico, crimen organizado, y por tanto lo que la ciudadanía con toda razón busca, una mayor capacidad investigativa y sancionatoria. En eso se inserta este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, tal como en su momento se permitieron que se recontrataran carabineros, por decir un ejemplo, se establecían nuevos delitos. Otra parte es esta, y la Fiscalía Supraterritorial asume una nueva realidad, pero también este fortalecimiento. Entonces, tengo una visión más conjunta de eso, porque creo que nos ayuda a entender hacia dónde debemos concurrir con esto. Y una última consulta, algo que estuvo hablando el senador García antes que empezara, digamos, esto solo genera un número global. ¿Cómo se asignan esos fiscales? Eso queda en otro espacio, entiendo, y eso también es un tema que a esta comisión le puede importar, digamos, cómo al final se genera esa asignación. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor ministro de Justicia y a su equipo de asesores, al asesor de la ministra del Interior y Seguridad Pública también. A ver, efectivamente este es un proyecto que se acordó en el protocolo que acompañó el despacho de la Ley de Presupuesto del año 2023, o sea, estamos hablando de noviembre del año 2022, porque además estaba a la espera de que se produjera el nombramiento del nuevo fiscal nacional, cosa que ocurrió, si mal no recuerdo, a comienzos del año 2023. Por lo tanto, este proyecto es en cumplimiento de ese protocolo, de esos acuerdos, y por lo tanto es muy bienvenido y muy bien recibido. Este es un proyecto absolutamente necesario. Dicho eso, y dado que para hoy no está convocado el fiscal nacional, yo solo quiero pedir que lo invitemos, porque creo que es indispensable escucharlo, y también me gustaría escuchar a la Asociación de Fiscales, porque yo recuerdo que ahí también hay una serie de demandas, de inquietudes, entre ellas, por ejemplo, la formación de los fiscales. Ellos, recuerdo que en algún minuto planteaban algo parecido, así como existe la Academia Judicial para la formación de jueces, ellos piensan que también debiera haber algo parecido para ellos.
Dicho todo lo anterior, este proyecto es importante, tiene sentido de urgencia, y también hago mía la inquietud que creo que planteó el senador Coloma recién respecto de el impacto que esto tendría en la policía de investigaciones, porque efectivamente, qué bueno que tengamos más fiscales, qué bueno que tengamos más investigadores, pero si la policía de investigaciones no tiene la capacidad para poder cumplir con las investigaciones, con el sentido de oportunidad que tienen que tener esas investigaciones, puede ser que traslademos finalmente el cuello de botella que hoy día tenemos en la Fiscalía a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, la mirada en realidad tiene que ser mucho más sistémica. Enfrentamos una delincuencia, enfrentamos violencia, enfrentamos terrorismo en la Araucanía, hay terrorismo en una parte de la región del Biobío, hay terrorismo, hay crimen organizado, no hay ninguna duda. Creo que tanto la ley que estableció métodos especiales de investigación para el robo de madera, la nueva ley de usurpaciones están ayudando, están contribuyendo a mantener bajo control el crimen organizado, pero todavía es insuficiente. Y frente a esa nueva criminalidad, frente a estas nuevas organizaciones, naturalmente que necesitamos fortalecer nuestro Ministerio Público y también nuestras policías, pero en este caso particularmente también la Policía de Investigación. Gracias, presidente. Bien, ministro, o la comisión, junto con tener una sesión, una nueva sesión invitando al fiscal nacional, revisando aquí con la secretaria los asistentes o invitados a la Comisión de Constitución, y en relación al tema planteado recién por el senador Coloma y usted, senador García, creo que es pertinente invitar al director general de la Policía de Investigaciones también, ¿ya? Se invitó también en su oportunidad al director de Justicia y director general de Carabineros de Chile, que también colabora con los fiscales, y, ¿por qué no?, al defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, ya, por lo menos esas tres personas, además del fiscal nacional, si le parece, secretario. Ya, en relación al proyecto mismo, sí, de los asesores fiscales de todas maneras, sí, está listo ya, ese lo teníamos listo, ¿ya? Se crea, dice en su presentación, ministro habló de la creación de la unidad de supervisión de la persecución penal. Si pudiera después elaborar un poco más en qué consiste eso, ¿ya? Y qué es lo que hay hoy día, porque pareció entenderle que dijo que esto era muy débil hoy, para entender qué es lo que va a hacer eso, esa institución. Y lo segundo, si pudiera elaborar un poco más respecto al tema de los mecanismos de incentivos institucionales, porque dice que se van a reemplazar el actual sistema de un bono por desempeño individual por un bono por desempeño colectivo, basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y la Fiscalía Nacional. Esto es un reemplazo, o sea, se acaban los bonos individuales, o va a existir algunos incentivos individuales y además estos incentivos de carácter más colectivo, para entender bien cómo opera y cómo va a operar. Porque los incentivos siempre han generado argumentos, no ponerlo así, ¿ya? Respecto de cuánto funcionan, si son buenos y en base a qué se hace, son causas cerradas, causas avanzadas, etc. No sé, le dejo toda esa inquietud. Señor presidente, por su intermedio respondo a las preguntas. Uno de los problemas que tiene efectivamente el Ministerio Público, cuando se inició la reforma procesal penal y en su etapa de gradualidad, pero también en su etapa luego de implementación completa a partir del 2005, el Estado de Chile invirtió una cantidad importante de recursos en procesos de capacitación. Esos procesos de capacitación implicaron largas jornadas para capacitación no solo de fiscales, sino que también de jueces y defensores para que el sistema pudiera implementarse adecuadamente, ¿no? Eso con los años, y eso generó además capacitaciones interinstitucionales, con los años esas capacitaciones de esas características han sido acotadas, no solo por disponibilidad de recursos, sino porque además cada una de las instituciones entró en sus propias dinámicas. Por lo tanto, el proyecto de fortalecimiento, de hecho, reconoce dentro de la reestructuración de divisiones, precisamente por este tipo de necesidad, el tema de la unidad de academia de fiscales y funcionarios. No solo pensando que son los fiscales los que requieren de capacitación, sino que también los funcionarios. Hoy día
es tal el nivel de trabajo que tiene el Ministerio Público que cuando puede ingresar un nuevo fiscal que probablemente no tuvo trayectoria previa como asistente fiscal, lo que va a entrar es una persona que va a tener que sumar horas de entrenamiento para poder lograr niveles de... Esto se traduce en niveles de eficacia en la persecución criminal, en el fondo, ¿no? Y por eso el proyecto hace un ajuste en ese sentido en los procesos de formación y además mecanismos de formación continua, que es lo otro relevante, porque lo que también hoy día tenemos evidencia, y esto a propósito no solo de lo planteado por el Ministerio Público, la Asociación de Fiscales, sino que además por los especialistas, es que los nuevos fenómenos y los incentivos de funcionamiento del sistema requieren además que quienes intervengan, y particularmente los fiscales que están a cargo de la persecución y que impulsan la persecución, tengan mecanismos de capacitación permanente. Y por lo tanto la forma en que el proyecto lo aborda es de ese modo. Lo segundo es que existe un antiguo debate, senador, por su intermedio, señor presidente, sobre el número de causas por fiscales que originalmente existía en el sistema y que eso ha sido completamente sobrepasado. Yo suelo recordar que el número de causas por fiscales originalmente se proyectó cuando estábamos hablando en la etapa de instalación de la reforma procesal penal. ¿Qué cosas sabemos hoy día? Que ese número de causas por fiscal depende de la complejidad, depende del tipo de salida, y eso ha ido generando en el Ministerio Público unidades funcionales de distinta naturaleza. Eso sería lo que pasa con la Fiscalía de Flagrancia, por ejemplo, son lo que sucede con las fiscalías o los fiscales que están vinculadas a alta complejidad. Es decir, tal como probablemente lo va a explicar en detalle el fiscal nacional, las cargas por fiscal dependen mucho de la modalidad en la cual cada uno de ellos y su equipo se está interviniendo. Eso no solo supone la carga por fiscal, sino que porque esto en ocasiones es algo que pasamos por alto, es cuál es el grupo en torno a él que permite esto. ¿Por qué es tan relevante? Es relevante por otro aspecto que se ha preguntado, y aquí quiero vincular esta segunda pregunta con la tercera, es decir, cómo se vincula el plan de fortalecimiento con el resto de funcionamiento de las instituciones del sistema. Yo creo que hay algo que nosotros no debiéramos perder de vista, es que el sistema de enjuiciamiento criminal no solo debe garantizar su funcionamiento, sino que su funcionamiento oportuno, porque es la única manera de derrotar la impunidad al entendido que es no solo castigar a quien ha cometido un delito, sino que castigarlo oportunamente, que son dos variables que son muy relevantes, es decir, identificar al responsable pero sancionarlo oportunamente, porque si no, de lo contrario el sistema genera incentivos muy inadecuados en muy distintas áreas. Una de ellas tiene que ver con la impunidad, y los temas de impunidad están muy vinculados, es decir, que no se sancione o no se sancione oportunamente a los indicadores de confianza en el sistema de justicia. Por eso, esto fue una discusión que se planteó también en la Comisión de Constitución. De hecho, la Comisión de Constitución insistió en este punto porque no solo tenía que ver con dimensionar el impacto que tiene la Policía de Investigaciones, sino que también en Carabineros, en todas las unidades que acompañan al Ministerio Público en la investigación. Y eso tiene que ver con una especie, o sea, nosotros podemos tener un aumento de la dotación de fiscal, podemos capacitarlos muy bien, pero si no tienen equipos investigativos para el desarrollo, por ejemplo, de investigación de homicidios, esa investigación criminal probablemente va a quedar limitada. De hecho, las experiencias del Ministerio Público, las que probablemente va a relatar y seguramente va a relatar el fiscal Valencia cuando venga esta presentación, es cómo se constituyeron los equipos especiales para abordar los temas de homicidios en el norte, cómo se han adecuado y se han estructurado la investigación de homicidios en la región metropolitana. Eso no solo significa gestionar recursos humanos y financieros del Ministerio Público, sino que también tener en consideración a las policías, a ambas policías, esto es bien relevante, ambas policías, no solo la PDI. Y por eso, y además los mecanismos de integración de información, que esta es la otra discusión que ha generado, por ejemplo, el Banco Unificado de Datos, que también fue un tema de discusión durante la tramitación en la discusión en la Comisión de Constitución. Otra cosa distinta son los impactos que puede tener la mejora de la persecución criminal. Es decir, primero es el vínculo entre Ministerio Público y Policía, que eso es un núcleo para darle eficiencia y eficacia a la persecución criminal. Otro es el impacto que tiene
la eficiencia de la persecución criminal con los otros intervinientes del sistema, es decir, en el aumento de fiscales, yo puedo tener aumento de fiscales, mejora de equipos de apoyo e investigación, y eso tiene un impacto en la carga de trabajo que tienen tribunales de garantía, tribunales orales, y eso tiene que ver con reglas, por ejemplo, de mejoras procesales. Por ejemplo, en la actualidad, delitos complejos como delitos económicos, delitos de corrupción, tienen mucha demora. Una de las razones pues son delitos complejos de investigar, requieren de mucha documentación. Varios de ellos van a juicio oral, y la manera en cómo se incorpora la prueba documental, por ejemplo, en el juicio oral tiene un efecto en el tiempo de demora del mismo, ¿no? Parte de esos esas mejoras se están incorporando en un proyecto distinto que se está tramitando, que ya se tramitó en este Senado, que es el de reincidencia, que tiene mejoras en este sentido, que está tramitándose ahora en la Cámara de Diputados y que también forma parte de uno de los proyectos priorizados en materia de seguridad. Lo que quiero decir con esto es que eso también va a tener un impacto en el funcionamiento del sistema, pensando que el sistema tiene que actuar oportunamente para reducir las brechas de impunidad. Y lo digo porque ahí el colateral de mejorar eficiencia de la persecución criminal, es decir, fiscales, policías, es capacidad del sistema judicial. Es decir, yo no saco nada con tener buena investigación si las audiencias las tengo programadas para un año más, por ejemplo. Y ese es un aspecto que creo que es conveniente tener en consideración. El Ministerio de Justicia estaba trabajando conjuntamente con la Corporación Administrativa del Poder Judicial para ir dimensionando además ese tipo de capacidades. Al Ministerio Público también le importa, porque sus modelos de gestión pueden mejorar, pero pueden terminar también frustrados si los modelos de agendamiento de audiencias demoran mucho tiempo. ¿Cómo se asignan los fiscales? Esa es como la gran interrogante. Hay dos interrogantes de este proyecto y van a tener esa misma pregunta, probablemente, senador, por su intermedio, señor presidente, con la supraterritorial, porque la supraterritorial, el proyecto tiene considerado más de 80 fiscales para la supraterritorial. ¿Cómo se distribuyen? Esa es una de las grandes... ¿Quién lo distribuye? Ese es el poder de competencia del fiscal nacional, y lo que es relevante es cuáles son los criterios de distribución. Lo que el fiscal nacional ha ido informando es que requiere mecanismos de adaptación y flexibilidad, y para esto ha ejemplificado bien en que determinadas circunstancias que tienen explosiones de casos requieren identificación, intervención, número de fiscales y policías, que es un poco lo que sucedió en el caso del norte para un grupo de homicidios que no estaban aclarados. Intervino ese grupo, luego salió. Pero para eso necesita cierta flexibilidad, y eso supone una cierta forma de comprender esa distribución de fiscales con criterios de adaptabilidad. Yo creo que el que está en mejores condiciones de explicar esos criterios, porque forman parte de una política de persecución criminal adaptativa a la que yo creo que nosotros debiéramos apuntar, es el fiscal nacional, porque está en la línea de la política que él ha señalado, en el caso del fiscal Valencia en particular, porque fue parte de sus propuestas cuando postuló a la Fiscalía Nacional, ¿no? Y por último, las preguntas sobre... Voy a hablar de incentivos colectivos primero. Ustedes bien saben, es que voy a hablar al final de la supervisión. Es que como está vinculado con el tema de la eficiencia de la persecución criminal, quiero hacerme cargo al tiro de incentivos colectivos. Una de las grandes interrogantes, que como ustedes bien saben en esta comisión, probablemente mejor que cualquiera de nosotros, la gran pregunta es cómo alinear el cumplimiento de las metas institucionales, la gestión del presupuesto y los resultados. Entonces, el presupuesto por resultado, que ha sido la modalidad que hemos ocupado, no sé, los últimos 20 años en Chile, y que ha generado las políticas de incentivo, en el caso del Ministerio Público y del Poder Judicial se generaron con leyes separadas y distintas. Para la determinación de metas, el Ministerio de Justicia participa en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ministerio Público no, sí participa la Dirección de Presupuesto. Y la idea de los ajustes que tiene contenido acá es que el desempeño de la función del Ministerio Público requiere del cumplimiento de metas colectivas. Esto es clave, por ejemplo, y que tienen que estar alineados con la persecución criminal. Yo tengo una opinión sobre este punto, pero creo que la voz autorizada en términos institucionales es la que se refiere el fiscal nacional. Nosotros históricamente, y aquí por eso estoy dando la opinión desde el Ejecutivo,
Desde el Ejecutivo, la impresión que nosotros tenemos es que los criterios de incentivo al desempeño en el caso del Ministerio Público han estado más alineados al cumplimiento de obligaciones administrativas o simplemente procedimentales que a los resultados de la persecución criminal. Esta propuesta, que por eso ha sido dialogada, este proyecto ha sido dialogado con el Ministerio Público, trata de alinear esos incentivos al desempeño al funcionamiento en la persecución criminal, y desde ese punto de vista el régimen de incentivos colectivos es mejor que el régimen de incentivos individuales. ¿Puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, tasas de homicidios aclarados, que es una meta que probablemente ningún fiscal regional quisiera tener, pero que es una meta que tiene lógica desde el punto de vista del desempeño institucional. Esto es importante porque entra en el corazón. En el caso del Poder Judicial la discusión es algo distinta, porque si uno se enfoca en la calidad de la sentencia por vía de desempeño institucional, probablemente hay una discusión si eso afecta o no afecta la independencia judicial. Pero en el caso del Ministerio Público, que es una institución autónoma para efectos de la persecución criminal, el resultado sí es relevante, ¿no? Y por lo tanto alinear las metas de desempeño e incentivo colectivo asociado a eso tiene mucho más sentido, que es más bien la aproximación que tiene el fiscal nacional Valencia en este punto. Entendiendo que esto es una opinión del Ejecutivo, que vamos a hablar con el Ministerio Público, el fiscal tendrá su opinión, pero va a entender, hoy día se va a pasar de un sistema de incentivos de carácter individual, entiendo, a uno de carácter colectivo. Así es. En el cual, como usted bien dijo, al ponerse este tipo de metas, como por ejemplo homicidio aclarado, que suena a todas luces bien, no sé si es dura la palabra, pero es... ¿Ah? No, es razonable adelante, pero es fuerte. O sea, desde el punto de vista, va a tener que aclarar los homicidios. O sea, si los homicidios son difíciles de aclarar, no va a tener incentivo. O sea, no va a tener el bono colectivo. O sea, eso, me estoy exagerando. Entonces, que mi pregunta va a ser bien práctica. Reemplazar, porque dice que se va a reemplazar. Yo por eso le pregunté si es que era un complemento a algo que ya había, o se disminuía lo individual y se establecía un segundo track de incentivos a lo colectivo, porque los que hoy día están con el sistema actual, que son de incentivos individuales, les van a reemplazar lo que ya tienen, comillas, por lo... Es como si fuéramos a cambiar los PMG. Es que eso... Si no, sí, pero que vaya a cambiar los PMG del sector público, lo aplaudo, ministro. ¿Ah? Pero ya el PMG está ya dentro de... Está incorporado dentro del crédito hipotecario. Entonces, me explico, o sea, lo que quiero decir es que yo, entendiendo que se hace ese esfuerzo, por eso yo lo pregunto desde la candidez. Ya. Sí, el senador Coloma también. Es la misma. Me gustó que preguntas cándidas del senador Lago, que no lo había yo nunca, una pregunta cándida, pero es que en el sector público y me tocó calificar en un minuto, y fíjese que era difícil calificar. No, pero muy difícil. Es que yo encuentro interesante el punto, porque el ministro ha planteado la visión por lo menos del Ejecutivo, digamos, y más que el caso, claro, el caso particular, pero yo entiendo que hay una intención ir más de lo administrativo, así entendí, a tratar de buscar un tipo de metas más de cumplimiento, de esclarecimiento de temas judiciales. Entendí que esa era la filosofía, al menos. Señor presidente, por su intermedio. Esto es importante por lo siguiente. La propuesta que tienen el proyecto es una propuesta que está acordada con el Ministerio Público y alineada con los propósitos de poder obtener resultados. Si presupuesto por resultado tiene sentido, que por lo menos, en mi opinión, ya ni siquiera yo estoy convencido de eso. ¿Resultado bueno o malo? No, pero está bien, pero alinear presupuesto, alinear el presupuesto por resultado... Le dan vuelta todos no, está bien, pero eso es un problema al final... es un problema al final como diseño las metas, en el fondo, y los indicadores de cumplimiento. Lo que pasa es que habitualmente creemos y omitimos la importancia de definir metas y la importancia de los indicadores. El problema cuando tengo malas metas, malos indicadores, sobre todo malos indicadores, es que los funcionarios tienden a mirar el indicador como objetivo y eso genera una distorsión. Entonces ahí nos equivocamos nosotros cuando definimos esos indicadores. Pero dicho eso,
El trabajo en esta materia supone eliminar la exigencia del bono individual y reemplazarlo por el bono colectivo asociado a las metas regionales. Entonces, de modo que el bono colectivo de los equipos de trabajo estén asociadas a las metas regionales. Porque toda la apuesta de mejora del Ministerio Público tiene que ver con mejora de apuestas en equipos de trabajo colectivo, ¿no? ¿Cómo alinear esos incentivos? Yo creo que es el gran desafío, porque supone un desafío de gestión. Ministro, pregunta, no es mi tema, ¿qué ocurre en la experiencia comparada? ¿Hay sistemas de incentivos también a nivel de fiscales o sus equivalentes? Le pregunto, tal vez no existen, están tan distintos los sistemas de investigación del delito que tal vez no cabe ese sistema, pero no sé si en países, sociedades un poco más sofisticadas que las nuestras o distintas, tendrán un sistema para ver cómo opera, para saber. Le puedo preguntar, yo tengo el Congreso también, pero ya que lo tengo a mano. Yo Sí. le podría responder sobre el incentivo de desempeño en la administración pública, que algunos, sobre cómo están alineados en incentivos de desempeño al Ministerio Público, a figuras de persecución criminal. Me parece la experiencia comparada, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros podemos traer hablándolo con el Ministerio Público en la próxima sesión. Lo que sí, yo diría, Chile, cuando creó el mecanismo de incentivo al desempeño en el caso del Ministerio Público y en el caso del Poder Judicial, que es por lo menos lo que yo estudié más en detalle en su oportunidad, no hay experiencias comparadas, y en segundo lugar hay un problema entre el límite entre mirar eso como función administrativa y garantizar la independencia judicial. En el caso del Ministerio Público es distinto, en el fondo, ¿no? Por las características que estos tiene. Y entre otras cosas, por eso no basta simplemente hablar de los incentivos, sino que cómo se definen las metas, porque las metas, si usted define metas simplemente administrativas, entonces no están alineados a el objetivo central del servicio. Pero yo creo que ahí en propiedad al que le corresponde responder sobre cuál es su estrategia de meta. En otras jurisdicciones, por ejemplo, en los temas de los fiscales, propiamente tal, los fiscales están estructurados, son elegidos, son votados, popularmente, entonces tienen, tal vez ahí están los incentivos de otro tipo, digamos, de seguir en la pega, digamos, o de ir ascendiendo en la pega en función de los resultados. No digo que quiera eso, yo estoy tratando de imaginarme. Ya está, o son los ascensos, o si tiene usted mecanismo, o si usted tiene mecanismos de ascensos más expeditos. En fin, yo solo recordar que no hay que olvidar que la figura de incentivos colectivos, incentivos individuales, viene de una matriz principal que es presupuestos por resultado, porque yo creo que ahí uno no debiera olvidar eso. Sobre la creación de la unidad de supervisión de persecución penal, el fiscal nacional probablemente lo debiera explicar mejor, no me quiero atribuir algo que tiene que ver esencialmente con una iniciativa del fiscal Valencia. Y que el Ejecutivo comparte abiertamente. Y lo voy a decir. El sistema de creación del Ministerio Público descansó en una figura central, que es el fiscal nacional, que en apariencia pareciera tener mucho poder, pero en verdad tiene simplemente poder administrativo. Y que buena parte del poder de la investigación criminal está en manos de los fiscales regionales. El Congreso y el Ejecutivo han ido modificando esa figura. La figura más relevante de cambio de eso es la creación de la Fiscalía Supraterritorial, porque en el fondo traslada responsabilidad de investigación criminal, es cierto, un fiscal supraterritorial, pero de dedicaciones de confianza exclusiva al fiscal nacional. Y en segundo lugar, que para las investigaciones, esas investigaciones tienen la facultad de dictar instrucciones específicas, porque hoy día solo puede dictar instrucciones generales. Y el segundo cambio que se hizo en esa reforma constitucional, que tiene que ver con el cambio de modelo de Ministerio Público, está vinculado al hecho de que un fiscal regional que incumpla reiterada y de modo grave las instrucciones de generales del fiscal nacional puede ser removido de su cargo. Entonces, eso lo que hace entonces es que dota a las instrucciones generales, bueno, de lo que debiera suceder hoy día. De hecho, hay una serie de decisiones que se adoptan aguas abajo por algunos fiscales que no se compadece con las instrucciones que ha dado, instrucciones generales, por ejemplo, para la negociación de determinado tipo de salidas alternativas o similares. ¿Cómo controlar eso? Esa es como la gran pregunta. ¿Cómo controlar eso si eso debe quedar simplemente en responsabilidad de la Fiscalía Regional? El Ministerio Público tenía una unidad
que reunía una unidad de asesoría jurídica con una unidad de supervisión, y esto es lo que ha hecho es más bien dividir. Ha hecho crimen organizado hoy día está en un lado, no, delitos anticorrupción está en otro. Y entonces la pregunta es cómo evaluar el desempeño y el cumplimiento de las instrucciones y de los estándares de calidad asociados a la persecución criminal. Estoy hablando desde el punto de vista de la función del fiscal. Y para eso se crea la unidad de persecución, de supervisión de la persecución penal, es decir, una unidad que tiene por propósito observar el desempeño que tienen los fiscales en sus investigaciones de acuerdo a los estándares previamente definidos. Es más que asuntos internos, porque en rigor lo que usted quiere hacer es controlar la praxis de la persecución penal a partir de expertos que son pares. Ahora, esta figura, ¿dónde originalmente se creó? Ya. ¿Dónde esta figura se creó? Esta figura se creó en la Defensoría Penal Pública al inicio de la reforma procesal penal, y este Congreso creó una unidad que se llama evaluación y control, es decir, evaluar y controlar el desempeño de los defensores, porque era un modelo que descansaba no solo en funcionarios públicos, sino que de hecho descansa en 30% de funcionarios defensores públicos y 70% de una cartera licitada de defensores. Entonces la pregunta es cómo el sistema controlaba a esos que eran que se contrataban vía licitación. Entonces se creó esa figura. Esa figura a su vez permitió crear estándares de defensa, y esos estándares de defensa son controlados internamente por una unidad, que es esta, que son inspectores, que además fueron defensores, y luego se pueden auditar externamente. Por eso el sistema de defensa pública tiene tanto control externo, porque tiene estándares de control. Lo que hizo el Ministerio Público fue tomar esa experiencia, que además es verificable, que supone además que ya se evaluó la pertinencia para evaluar la praxis profesional de los abogados y las abogadas en este ámbito, y la traslada adecuada al sistema de persecución criminal. Eso, por una parte, permite que se cumplan las instrucciones generales, y por la otra, garantizar estándares de persecución criminal relativamente equivalentes en todas partes del país, y en tercer lugar, mantener una observación permanente sujeta a rendición de cuentas. Y por eso, esta es una iniciativa que nace del Ministerio Público. El Ejecutivo considera no solo que es adecuada, sino que la ha promovido y la ha visibilizado como una de las reformas significativas en este proceso de fortalecimiento del Ministerio Público. Eso, señor presidente. Ya, vamos a tener harto que conversar con el fiscal Valencia. Y eso que partimos así nomás, en frío. Yo pensé que esto lo íbamos a despachar hoy día. No. Sí, yo también pero tiene pensé. toda razón, es mucho más profundo. El senador García lo planteó, es importante. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahora. No, bueno, vamos a seguir después en la próxima sesión. No, claro, es que entretenido suena como frívolo, pero es bien complejo, ¿ya? Tiene muchas aristas. Bien, sí, por supuesto. O sea, breve, quizás más bien para considerarla. ¿Recuerda usted que en la ley de presupuesto, y después creo que hicimos otra ley, o lo arreglamos la ley de reajuste, no recuerdo bien, pero ¿se acuerda que se autorizó una dotación especial para el Ministerio Público como de 200 funcionarios? Lo hicimos, Es del Ministerio del Interior. pero después lo traspasamos al Ministerio Público. Sí, exacto. Parece que eso lo hicimos a través de una ley especial, o la ley de reajuste, no recuerdo. Pero esos 200 funcionarios, me imagino que van a poder postular a estos cargos. La idea del Ejecutivo, yo creo que no va a ser ir renovando esto en cada ley de presupuesto, porque creando estos cargos, o sea, me imagino que debiera haber alguna forma de compatibilizar o de, no sé, pues Elegante. claro, de que estas personas estos funcionarios puedan desempeñarse, ¿cómo decirlo? Desempeñarse de acuerdo con la institucionalidad del Ministerio Público. No sé, estamos terminando. A mí lo que me importa es fijar como criterio que al final nuestro objetivo es cómo mejoramos la persecución penal pública. Esa es la clave, porque si no vamos a enredarnos. Esto no es solamente un tema, no solo, porque es parte de un tema administrativo. Tenemos que buscar cómo lo hacemos para
para mejorar, digamos, la persecución, más Se que... entiende que estos elementos de carácter administrativo pues, van en función de eso. Exactamente, y todo eso carácter administrativo, bueno, es que a eso me refiero, digamos, y dentro de eso, yo me acuerdo, a ver también, lo último que se me había quedado, digamos, el que tiene respecto a usted o de la Fiscalía, respecto también, me explicaban que el tema de los ascensos, particularmente con los fiscales asistentes, que tenían un límite en el grado, creo que es 8, creo que era el grado, cosa que generaba un cierto desincentivo a seguir, digamos, y eso podría afectar eventualmente tener la experiencia y las capacidades para hacer una buena persecución penal pública, que es lo que realmente importa. No sé. Señor presidente, por su intermedio, sí, recuerde que hay recursos que se transfirieron desde del apoyo que se realizaba por parte de la Subsecretaría del Interior del Ministerio Público para estos equipos especiales de trabajo, recursos que ahora fueron transferidos al Ministerio Público para efectos de garantizar la independencia y autonomía. Entonces, y eso se hizo ahora para... ¿Cómo generar un mecanismo ahí? Es una buena pregunta. Yo creo que nosotros lo vamos a conversar con el fiscal nacional que está pensando ahí. En relación a lo que plantea el senador Coloma por su intermedio, señor presidente, yo insistiría en un punto que él indicó, que yo he tratado de señalar en esta presentación. El éxito de la persecución criminal es finalmente evitar la impunidad, y eso significa no solo esclarecer, perseguir, sino que además que se resuelvan oportunamente. El tema del tiempo es muy relevante. Tiempo en la identificación, tiempo en la indagación y tiempo en el resultado del sistema de justicia en su globalidad. Y para eso las estructuras son bien relevantes miradas en términos más bien sistémicos, ¿no? Solo comentar que en el caso de la Comisión de Constitución a una sesión se citaran todas las instituciones para que pudieran todos exponer en el contexto de la misma sesión. Pero a propósito de lo que plantea el senador Coloma por su intermedio, señor presidente, el punto ahí también se levantó a propósito de las asociaciones de funcionarios, se planteó en la Comisión de Constitución. El grado 8, de hecho, es algo ahí que está... Ahí yo creo que la gran pregunta es más que el grado 8, es cómo generan incentivos adecuados a la carrera interna, ¿no? Estamos siendo muy visibles en la manera de recuperar eso, en el caso de los fiscales regionales que postularon o accedieron a esos cargos siendo fiscales adjuntos. Y probablemente, más que el grado 8, yo diría que lo que hay que observar es el mecanismo de carrera interna para ver cuán quirúrgico es ese ajuste, pero es un asunto que efectivamente las asociaciones de funcionarios han planteado durante la tramitación y que el Ejecutivo está dispuesto a conversar con el Ministerio Público. También, aquí importa mucho también la opinión del fiscal nacional, en el fondo. Eso, señor presidente. Aprovechamos de la bienvenida a don Gustavo Benavente, diputado. ¿Quiere decir algo usted? ¿Ya? Ok. Ya, buenísimo. ¿Ah? Bien, tenemos todo tipo de espectadores, buenísimo. Bien, no sé, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.